está pasando dentro de la Unión Cívica Radical? Vamos a ver, yo no tengo la respuesta. Sabemos que han sido convocados por el presidente Mauricio Macri, se reunieron en Olivos. Hay algunas internas ahí dentro, ¿no? Porque hay quienes opinan que deben ir, por ejemplo, a internas dentro de Cambiemos, otros que dicen que no, otros que dicen nos falta representación, otros que dicen incluso se extingue el Partido Centenario. ¿Qué opinan ustedes? Muchas gracias por estar acá. Vamos a presentarlos como corresponde. Nos visita Juan Manuel Casella, secretario del Comité Nacional de la UCR y ex ministro de Trabajo de la Nación. Gracias por haber venido. También está Miguel Ponce, dirigente de la UCR y también ex subsecretario de Industria y Comercio. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo te va? Bueno, planteé muchas preguntas. Yo no tengo las respuestas a ninguna de esas, pero espero que ustedes puedan evacuar muchas de estas dudas. ¿Qué pasa en la UCR? Estamos procurando preservar su existencia, su funcionamiento, su representatividad social. Estamos tratando de defender al partido dentro de Cambiemos, pero preservando su autonomía, preservando su capacidad de decisión. Nos parece que un partido fuerte, un partido bien articulado, un partido que tenga ideas, las proponga y las difunda, es útil para que funcione bien la coalición. Nos quejamos de que lo que fue originalmente una coalición electoral no se convirtió todavía en una coalición de gobierno, porque no existe un ámbito de reflexión conjunto, un ámbito de discusión de medidas y de elaboración de políticas públicas. Por lo tanto, queremos, por un lado, defender al partido y fortalecerlo, y por el otro lado, lograr participar en el sistema de decisiones. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo con la salida, por ejemplo, anticipada, me parece, ¿no?, de Sanz, que muy rápidamente salió de escena? Se lo ve como asesor de alguna manera, pero quedó a un lado. Sanz ha cumplido su periodo de presidente, ¿no es cierto?, formal de la Unión Cívica Radical, y a posteriori el presidente electo es Corral. Sanz obviamente integra una mesa política, la mesa política chica, ¿no es cierto?, de Cambiemos, y ha sido en el último tiempo, por más que formalmente a vos te parezca que se ha retirado, las últimas designaciones de González Fraga, de Duhovne, etcétera, han sido a propuestas de él. Digo, no han sido a propuestas orgánicas del partido. Uno de los reclamos que estamos haciendo, justamente lo que hace el recién cuando hablamos de ámbito, es porque queremos que las instituciones del partido funcionen. La última vez que funcionó la Convención Nacional fue en Gualeguaychú, donde se tomó la decisión precisamente de que la Unión Cívica Radical integrara en la Alianza Cambiemos. Nosotros en ese espacio, junto con muchos otros, Gerardo Morales, Rafael Pascual en el Capital Federal, etcétera, fuimos los que perdimos. Planteábamos una alianza mucho más amplia a partir de lo que había sido la experiencia, ¿no es cierto?, de UNEN con el socialismo. Bueno, aceptamos democráticamente, como siempre lo hemos hecho, y orgánicamente la decisión, y desde ese momento las instituciones partidarias han dejado de funcionar. Por eso vemos con, diríamos, interés y ansiedad, yo diría, que muy pronto, el 31 de marzo, que ha sido convocada la Convención Nacional del Partido, podamos debatir. Lo que queremos, y Casella lo decía recién muy bien en términos de ámbito de discusión, es que el primer punto de discusión sea qué pasa con la Unión Cívica Radical y cuál es el vínculo de la Unión Cívica Radical con Cambiemos, cuál tiene que ser su rol. Claro, pero ahí hay dos miradas, ¿no?, distintas, que van a tener que lograr poner de acuerdo. Poner de acuerdo o que se consiga una síntesis que logre establecer un funcionamiento adecuado. A nosotros nos parece que desde el punto de vista interno, como dijo recién Ponce, no existe un funcionamiento institucional de la Unión Cívica Radical, que está semiparalizada, y por el otro lado hay una falta de ámbito desde el cual discutir las políticas públicas. Creemos que converger en esa acción, por un lado potenciar al partido, por el otro lado lograr ese ámbito. Nos parece que acá hay dirigentes que están demasiado comprometidos con lo que podemos denominar genéricamente el macrismo. Nosotros no somos ni antimacristas ni divisionistas. Hemos acatado el resultado de Gualeguaychú, pero lo que pretendemos es que el radicalismo no se disuelva, no se convierta en un movimiento interno del PRO, no termine siendo una entidad amorfa y despersonalizada. Queremos que siga siendo un partido político autónomo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿no?, a ver qué respuesta me pueden dar. Cuando hay muchos personalismos últimamente en la política, ¿no? Uno habla del PRO y lo relaciona directamente a Macri, el Frente Renovador, Massa. ¿Quién es hoy el referente del radicalismo? El radicalismo históricamente ha sido un partido horizontal. Obviamente hubo tiempos en los cuales tuvo líderes indiscutidos, digo, Balbín, Alfonsín, ¿no es cierto?
Creo que Alfonsín ha sido el último líder indiscutido. Desde entonces, cuando esos líderes no son tan, yo diría, hegemónicos y tan indiscutidos, surge la funcionalidad y la institucionalidad. Por eso es que queremos precisamente que funcionen las instituciones partidarias. ¿Cuál era el rol del radicalismo en Cambiemos? Esencialmente el radicalismo tenía que aportar la política y tenía que aportar la sensibilidad social. Ambas cosas hoy están faltando en el gobierno de Cambiemos. Además, agregando lo que dice Ponce, yo digo, la política argentina ha sufrido, el sistema político argentino ha sufrido un proceso de dispersión e individualización, tal como usted lo señala. Es verdad que ha habido una disminución de la solidez del sistema. Nosotros no queremos aportar más debilidad, queremos incorporar fortaleza, no queremos aportar individualismo, queremos aportar funcionamiento institucional, queremos que el sistema político se repotencie. ¿A partir de qué? De la representatividad social real. Tenemos que transmitir ideas, tenemos que demostrar que le servimos a la gente para el reclamo, para la ejecución de políticas, para la gestión. Nosotros tenemos que tener con el pueblo una relación directa. Cualquier partido político democrático debe buscar esa relación directa y por lo tanto debemos expresar públicamente nuestras opiniones, aunque sean críticas. No tenemos que tener miedo a la diferencia, porque una coalición se integra con partidos diferentes que pueden tener puntos de vista diferentes. Eso lo debemos preservar. En la línea de lo de Casella, no puede ser que el afiliado radical del interior nos llame y nos pregunte qué estamos pensando en relación al cambio de gobierno en los Estados Unidos, Trump y compañía, qué pensamos en relación al Mercosur, qué pensamos en relación a la política comercial. A mí me han tenido en este lugar sentado 1000 veces hablando de comercio exterior. Bueno, no tenemos referencia de con quién hablar y de cómo hablar. Todas las opiniones que yo tiro en términos de comercio exterior las hago a título individual, tratando de adivinar o interpretar el pensamiento histórico de la Unión Cívica Radical en estos temas. Pero objetivamente está faltando una direccionalidad, conocer cuál es el programa económico, hacia dónde vamos. Nos enteramos de metas, nos parece muy bien que existan metas, pero queremos poder aportar precisamente para la elaboración de un programa económico que no defraude en las ansias de cambio que se expresaron cuando se votó precisamente a Cambiemos. ¿A ustedes les parece o consideran que falta organización dentro de la Unión Cívica Radical? Porque evidentemente Corral daría la sensación de que no logra encolumnarlos a todos. Yo creo que falta organización, no es imputable exclusivamente a Corral, es un problema que viene de antes. Hay una desestructuración de la Unión Cívica Radical por falta de funcionamiento. Nos parece que incluso los presidentes anteriores del Comité Nacional, esencialmente Sanz y Barletta, no hicieron funcionar adecuadamente el mecanismo interno del partido. Pero a mí me preocupa básicamente lo que decía Ponce, la falta de opinión. Nosotros tenemos, por ejemplo, un socio comercial que es Brasil, nuestro principal socio comercial, que está viviendo una crisis política estructural y una crisis económica muy grave. Este año Brasil va a perder varios puntos de Producto Bruto Interno. El radicalismo tiene que opinar, tiene que orientar a la sociedad argentina diciendo qué pasa en Brasil y cómo debemos actuar frente a ese proceso. Lo de Trump es conmovedor, todo el mundo está vacilando frente a lo que Trump significa y no encontrando la punta del ovillo. Queremos que el radicalismo opine sobre el Trump. Cuando usted me dice que quieren que el radicalismo opine, o sea, ¿quién debería opinar? Porque debe opinar institucionalmente el partido a partir de la consulta a los diversos hombres y mujeres que tienen capacidad técnica y que forman parte de la Unión Cívica Radical. Hay que convocar a las comisiones, hay que convocar a los que saben, hay que sostener un trabajo sostenido, valga la redundancia, constante, de búsqueda de respuestas. Me parece que eso debe dirigirse al pueblo y también aportado al gobierno para que las soluciones mejoren. Y además hay que poner límites a algunas cuestiones que hacen aspectos esenciales del pensamiento del radicalismo. El tema de derechos humanos para nosotros es un tema vital. Seguimos siendo y queremos seguir siendo el juicio a la junta militar que fuimos, ¿no es cierto?, desde el 83. Yo fui condenado a muerte por la AAA, así que la sensibilidad que nosotros tenemos en lo individual
cuando se toca el 24 de marzo y luego se vuelve hacia atrás, cuando tenemos que bancarnos algunos carapintadas en el gobierno y nadie dice nada, cuando se pretende alterar a la historia, repitiendo algo que en el gobierno anterior también se hizo, que fue negar el nunca más, cambiarlo, etcétera, y más, pretendiendo tergiversar, ¿no es cierto?, una etapa histórica como fue el juicio de las juntas militares de Raúl Alfonsín y el nunca más. Bueno, para nosotros estas son situaciones límites. El radicalismo que tiene funcionarios en el gobierno provenientes de sus filas no puede estar callado. Con este tema del correo, el señor Aguad tiene que venir a dar explicaciones a la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical al respecto. ¿Se las van a pedir? Obviamente, se lo hemos hecho públicamente, lo hemos hecho nosotros y lo ha hecho Cobos en el día de ayer, y Negri ha dicho explícitamente que esta es una posición límite. Ahora, ¿qué piensan, por ejemplo, de lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Una provincia gobernada por un radical como Gerardo Morales, a quien se lo está acusando de muchísimas cosas, entre ellas de no respetar los derechos humanos? ¿Cuál es la posición del radicalismo? Yo no conozco ningún acto de Morales que afecte los derechos humanos. En relación a lo de Milagro Sala, si usted se refiere específicamente a Milagro Sala, Milagro Sala se está sometida a la justicia. Tiene el derecho que debe ejercer de llegar hasta la Corte Suprema de Justicia si es necesario. Todo ese proceso está abierto. Todo ese proceso está abierto, nadie lo modifica. Y el sistema judicial jujeño que está juzgando a Milagro Sala es el mismo que existía antes de la llegada de Gerardo Morales al gobierno. De cualquier manera, nosotros sabemos que la garantía de la libertad es fundamental, y si Milagro Salas debe ser puesta en libertad, que lo sea, pero que lo sea a partir de la decisión de un Poder Judicial autónomo. Ahora, retomando la cuestión de la causa, ¿no?, de Correo Argentino, recién se referían a Aguad, pero lo cierto es que Mauricio Macri hoy también es su socio político. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué creen que tendría que haber pasado o cómo debe seguir? Yo creo dos cosas. Creo, por un lado, que hay que respetar, que hay que preservar la necesaria incompatibilidad ética entre los intereses privados de un gobernante y sus acciones públicas. Por lo tanto, señalo que a mi criterio la decisión acerca del correo compromete el perfil ético del presidente de la República, porque aunque sea indirectamente aparece vinculado con el negocio de su padre. Por lo tanto, me parece que es una obligación del presidente discernir claramente, dejar en claro que él no está actuando en favor de los negocios de su padre. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que lo que ha resuelto el ministro Aguada acerca de convocar a los sectores de la oposición para que opinen sobre el tema debió hacerse antes de cerrar el acuerdo. En realidad no es un acuerdo cerrado, es un acuerdo propuesto, es un acuerdo que está en ciernes, pero de cualquier manera me parece que ha sido extemporánea la convocatoria de la oposición, debió ser hecha antes de tomar cualquier decisión. ¿Cómo analizan estas situaciones, ¿no?, de gobierno donde se toman decisiones, luego se retira esa decisión, se convoca al Congreso, no se lo llama, después se lo llama a extraordinarias? En algún momento, uno diría, generaba hasta adhesión el mecanismo. Digo, si venimos de una etapa en la cual nadie ni se autocriticaba ni corregía errores evidentes, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente, ha habido muchas decisiones que no debieron haber sido adoptadas y que luego se corrigieron. Ahora, esto está bien una vez, esto está bien dos veces. Cuando en algunas áreas esta situación se repite casi de manera sistemática, uno empieza a pensar en mala praxis. Por eso nosotros insistimos en que la Unión Cívica Radical debe cumplir un papel importante en este esquema. Como dijo Ponce hace un rato, el radicalismo debe aportar política y sensibilidad social. Política implica capacidad de anticipación, política implica capacidad de previsión, política implica evitar el error o corregirlo rápidamente. Creemos que si el radicalismo hubiera tenido un papel activo, con sentido crítico, y cuando digo crítico no digo de criticar, digo de analizar lo que se está disponiendo a hacer, si hubiese sido posible evitar un montón de errores no provocados. A ver, hablemos un poquito de elecciones, ¿no? Porque esto va a ser un tema que nos va a convocar todo gran parte del año. Hay que ponerse de acuerdo sobre lo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires y por el momento parece que ahí no hay acuerdo, ¿no? ¿Qué van a hacer los radicales en la ciudad? Porque Cambiemos no existe y pretenden que todo se encolumne en el PRO. En este momento existen dos partidos políticos en la capital federal. Por un lado Cambiemos, por el otro lado ECO. Y compiten en elecciones abiertas. Eso es lo que existe en este momento. Perdón, Cambiemos, como Cambiemos no existe en la ciudad. No, Cambiemos, el PRO en realidad, PRO, tiene razón porque usted. la coalición tiene razón no. usted. PRO y ECO. PRO y ECO, tiene razón usted.
compiten PRO y ECO. Rodríguez Larreta, el teórico jefe político de la capital federal, ha dicho que no acepta la integración de Cambiemos. Por lo tanto, ese es el esquema que existe hoy. Creemos que en la provincia de Buenos Aires, a la que yo pertenezco, existe un método que se puede aplicar perfectamente, que es el de las PRO, las PASO, las elecciones primarias abiertas simultáneas. Las PASO son el instrumento que la ley pone a disposición para solucionar el problema de la candidatura. Queremos que ese procedimiento se adapte con garantías e igualdad de oportunidades para todos. Después, el resto de las provincias, cada provincia tiene un escenario político propio, cada provincia incluso tiene un sistema de alianzas local que es distinto de la otra. Habrá que ver en cada caso cuál es el procedimiento más adecuado. Lo que pasa es que en la ciudad hay un escenario muy particular. Por supuesto, en Capital Federal funciona, ¿no es cierto?, de distinta manera, no ocurre lo que ocurre a nivel nacional. Hay un comité de capital votado con autoridades, etcétera, más, que está resolviendo una estrategia. Hay dos alternativas, Casella lo dijo: o va PRO y ECO obviamente va a llevar a Martín Lustó de candidato seguramente, o hay PASO para ir en todo caso en un espacio común. Si esto no se da, iremos como la última vez. El mundo no se vino abajo porque la última vez hubo enfrentamiento, al contrario, se enriqueció el debate porque lógicamente nosotros desde el radicalismo miramos bastante críticamente muchas áreas de la política en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, hay varias opciones ahí, ¿no? Porque desde el gobierno le están pidiendo a Martín Lustó, quien a nivel nacional forma parte del gobierno, que no se presente en las elecciones en la ciudad. Todavía eso no está definido, pero también hay quienes dicen que podría renunciar a la embajada en Estados Unidos. Y en ese sentido, digo, están en cierta alianza dentro de la legislatura porteña con ECO, los radicales. Si no se presenta Martín Lustó, ¿qué van a hacer? No, al contrario. La queja que hace el PRO es que el radicalismo no está acompañando en la legislatura. Está enfrentando muchísimas de las iniciativas, lógicamente, del bloque del PRO, y hay diferencias. El presidente de la Nación, desde la información que tenemos nosotros, le ha dado total libertad a Martín Lustó para que resuelva lo que resuelva, él lo respeta. Así que nosotros estamos esperando esa decisión para saber, en definitiva, cómo vamos a trabajar este año. Pero en ese sentido, si no se conforma la mesa de Cambiemos, ¿a quién van a acompañar? ¿Van a ir con Martín Lustó o van a ir con el PRO? El radicalismo en la ciudad de Buenos Aires seguramente va con Martín Lustó, sin duda. Habrá a lo mejor internas dentro de los que acompañen a Martín Lustó, habrá a lo mejor 1 o 2 listas, este es otro tema, pero si hay una única candidatura planteada desde fuera de el PRO, ¿no es cierto?, y con ECO como nuevamente la expresión donde está la Unión Cívica Radical, seguramente estaremos allí. Yo quiero agregar una cosa. Usted preguntó sobre liderazgos hace un rato. Indicó que había habido fuertes liderazgos en la Argentina, fuertes liderazgos en la Unión Cívica Radical, y hoy no se sabía bien quién era la cabeza visible del radicalismo. Ese es un problema del sistema político argentino. Hay una disminución de la calidad dirigencial. Yo soy dirigente político y me incluyo en esa disminución, no estoy acusando a los demás. Digo simplemente que no se percibe la existencia de figuras importantes, convocantes y movilizadoras. Eso es lo que yo veo en este momento. Me parece que la incorporación de Martín Lustó es un elemento valioso, porque es un hombre joven, un hombre con un alto nivel de carisma personal, está bien formado desde el punto de vista intelectual y tiene ambición, tiene aspiraciones. Por lo tanto, la política argentina debe hacer espacio para que Martín Lustó intervenga en esta elección, en la otra elección, en algún momento, porque significa una renovación positiva para el escenario político argentino. Ahora, ¿y qué pasa, por ejemplo, en la provincia? ¿No? Está una figura como Salvador, que digamos lo está representando, pero ¿creen que hace falta más representación? Nosotros creemos que el radicalismo tiene valores humanos e intelectuales, además de valores morales, que son muy importantes, suficientes como para dotar al gobierno de María Eugenia Vidal. Pero aclaro, no estamos pidiendo cargos, estamos pidiendo participación en las decisiones. Lo que importa es la capacidad de elaborar conjuntamente el escenario institucional futuro. La gobernadora tiene problemas que ha dicho que está enfrentando.
Por ejemplo, el problema de la corrupción policial, que es gravísimo. Por ejemplo, el problema del sistema penitenciario, que es gravísimo. Ahí tenemos que apoyar, todos los bonaerenses tenemos que apoyar, todos los bonaerenses tenemos que estar a favor de un gobernante que pretende limpiar desde el punto de vista ético y mejorar desde el punto de vista técnico el funcionamiento institucional de la seguridad pública. Pero nos importa mucho que tengamos un ámbito de decir cómo se hace eso, cómo es mejor para hacerlo, cuáles son los valores que hay que incorporar, cuáles son los sistemas de control que hay que incorporar, cuáles son los sistemas logísticos mejor aplicables, cuál es la política que debemos aplicar sobre el menor y el delincuente, porque acá hay un debate falso en la Argentina, el debate de incrementar las penas frente a cada reacción popular. Y eso no sirve, porque las penas pueden ser muy altas, pero no sirven para nada si no se aplican. Y lo que existe realmente es que solamente el 2% de las condenas se producen en la Argentina. Por lo tanto, con un sistema judicial que funciona tan mal, por más que aumentemos las penas, vamos a estar en la misma situación. Se trata de un problema complejo en el que hay que convocar a los que saben. ¿Qué opinan sobre este cierto coqueteo que existe entre Cambiemos y algunos peronistas? Yo diría, primero, no es de Cambiemos, en general suele ser de algunos dirigentes del PRO. No olvidemos que el PRO tiene elementos, digo, Rito Hondo, podemos decir varios, que provienen del Partido Justicialista, Monzó, ¿no es cierto?, desde ya, que son además jugadores con roles importantes dentro de lo que es el PRO. Obviamente, estando en el gobierno, están intentando ampliar una base de sustentación, particularmente porque ellos reconocen que la principal estructura a nivel nacional que permitió el triunfo se la otorgó a la Unión Cívica Radical. Entonces están buscando contrabalancear esto. Estos son los juegos entendibles de la política. Ahora, para nosotros hay límites. Los límites obviamente pasan por los roles que se han jugado en la etapa anterior. Digo, acá se escuchan algunos, entre comillas, varones del conurbano que estarían con la garrocha lista por si le abren la puerta para sumarse muy rápidamente, ¿no es cierto? Entendemos que tan fácil la gente no se olvida de esta circunstancia y nosotros, me parece, Casella puede opinar más porque es de la provincia de Buenos Aires, tenemos que poner algunos límites que básicamente pasan por la ética. Además quiero agregar una cosita. ¿Qué advierto yo? El 67% de los funcionarios nacionales provienen de la empresa privada. Esto no es ningún defecto, es una característica. Al contrario, puede ser un elemento positivo en la medida que se utilice la experiencia adquirida en la empresa privada para mejorar la cuestión pública. Pero digo, los empresarios argentinos en general saben que es más fácil negociar con el peronismo que con el radicalismo. Y si en el PRO existe un 67% de funcionarios que provienen de la empresa privada, va a haber una tendencia a buscar al peronismo como interlocutor. Esto también debemos tomarlo en cuenta, porque me parece que hace al sistema de prevención, de custodia de la democracia argentina. Por último, me hablaron de lo que va a pasar en marzo, pero no me contaron que va a pasar en el 24 y 25 de febrero, ahí en Córdoba. Nosotros estamos esperando que esta convocatoria no se transforme en una reunión, para decirlo suavemente, en términos sociales y cosméticos, y vayamos a hablar del sexo de los ángeles. Que no se transforme en 3 mesas donde vayan politicólogos, etcétera, a analizar desde otro lugar, ¿no es cierto?, lo que nos interesa. Nos interesa como primer punto que se discuta de política. ¿Qué pasa con la Unión Cívica Radical y cuál tiene que ser hoy nuestro rol en Cambiemos? Este es el tema central. Esperamos para Villa Giardino esto. Vamos a hacer todo lo posible para que esto se realice. La reunión de la Fundación Ricardo Rojas, que ha originado, diríamos, toda esta movida, tiene por eje este tema, y esto lógicamente también lo vamos a trasladar a las instituciones cuando el 31 de marzo se reúna la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Con una aclaración que a lo mejor es innecesaria, a lo mejor sobra, pero vale reiterar. No tenemos vocación rupturista, no queremos dividir nada, no vamos contra nadie, simplemente queremos crear el espacio de debate. Nos parece que eso le falta al radicalismo y le falta a la política argentina en general. Señores, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a actualizar los títulos ahora de la principal información del día.